¿Han escuchado alguna vez sobre la famosa novela titulada El príncipe y el mendigo, escrito por el norteamericano Mark Twain? I know that in Peru you've heard of some of the people in America, and then you haven't heard nothing of some people. Yo sé que algunos personajes de Estados Unidos son famosos en el Perú, pero algunos no son nada conocidos. How about Huckleberry Finn? Uh, Not a lot. I know, but yeah, not many. Anybody heard of like Huckleberry Finn? ¿Alguien ha escuchado de la novela de Mark Twain llamada Huckleberry Finn? Sí, Tom Sawyer, ¿verdad? Tom Sawyer. Tom Sawyer. Yeah. Tom Sawyer? ¿Han escuchado de Tom Sawyer? Sí. Mark Twain was the author of the books about these people. El autor de estos libros se llamaba Mark Twain. So now Mark Twain has taken a little different turn. He's going to write something historical. Este hombre llamado Mark Twain decidió hacer una novela pero basada en hechos históricos. Se llama novela histórica. The Prince and the Pauper is a novel by American author Mark Twain. It was first published in 1881 in Canada before its 1882 publication in the United States. The novel represents Twain's first attempt at historical fiction. The plot concerns the accession of a 9-year-old Edward VI of England in 1547 and his interaction with lookalike Tom Canty, a London pauper who lives with his abusive alcoholic father. Quiero contarles un poquito de esta novela llamada El príncipe y el mendigo. El príncipe y el mendigo es una novela del autor estadounidense Mark Twain. Se publicó por primera vez en 1881 en Canadá, un año antes de que se publicara en Estados Unidos en el 82. Esta novela representa el primer intento de Twain en el género de la ficción histórica. La historia narra la ascensión al trono de Eduardo VI de Inglaterra, un niño de 9 años en 1547, y sus interacciones con otro niño llamado Tom Canty, un mendigo de Londres que se parece mucho a él y que vive con su padre, que es un hombre malo, abusivo y alcohólico. Tom Candy, the youngest child of a very poor family living in Awful Court, located in London, England, has been abused by his father and his grandmother, but is encouraged by the local priest who taught him to read and write. Loitering around the Palace of Westminster gates one day, Tom sees Edward Tudor, the Prince of Wales. Coming too close in his intense excitement, he is caught and nearly beaten by the royal guards. However, Edward stops them and invites Tom into his palace chamber. There, the two boys get to know each other and are fascinated by each other's lives. They have an uncanny resemblance to each other and learn they were even born on the same day. So they decide to swap clothes temporarily. Edward hides on item, which the reader later learns is the Great Seal of England, and goes outside to confront the guards who abused Tom. However, dressed as Tom, he is not recognized by the guard, who drives him from the palace. Muy bien, entonces recuerden, hay dos niños de 9 años, muy parecidos, parecen gemelos. Uno es el príncipe de Inglaterra y el otro es un mendigo. Tom Canty, el mendigo, es el hijo menor de una familia muy pobre que vivía en la ciudad de Awful Court, en Londres, Inglaterra. Sufría del maltrato por parte de su padre y su abuela, pero recibía el apoyo del sacerdote local, quien le había enseñado a leer y escribir. Un día, mientras merodeaba cerca de las puertas del palacio de Westminster, Tom vio a Eduardo Tudor, el príncipe de Gales. Al acercarse demasiado, preso de la emoción, fue capturado y casi golpeado por los guardias reales. Sin embargo, Eduardo intervino y lo invitó a su cuarto en el palacio. Allí los dos muchachos se conocieron y quedaron fascinados por la vida uno del otro. Tenían un asombroso parecido físico e incluso descubrieron que habían nacido el mismo día, por lo que decidieron intercambiar sus ropas temporalmente. Eduardo escondía un objeto que el lector descubre más tarde que es algo que se llamaba el Gran Sello de Inglaterra, y salió para enfrentarse a los guardias que habían maltratado a Tom. Sin embargo, vestido como Tom, como mendigo, no fue reconocido por los guardias, quienes lo expulsaron del palacio. Unknown to Mark Twain, that this is a picture of the prince willingly deciding to give up his throne. He trades places with another young boy who looks like him, but he takes something with him, the Great Seal of England. The seal represents who he really is.
Sin saberlo, Mark Twain estaba retratando una historia donde el príncipe está dispuesto a renunciar a su trono y a cambiar de lugar con un joven que se parece mucho a él. Así que lleva con él esto que se llamaba el Gran Sello de Inglaterra. Este sello representa quién era él como príncipe. Así que nosotros vemos en esta sección de las Escrituras algo muy similar a lo que hizo Jesús. Go ahead. You said the last Yeah, line. but you Okay. can repeat Okay. it. That's called emphasize. Basically, we can see the prince and the pauper and Jesus, how they kind of relate. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque la historia del príncipe y del mendigo que intercambian lugares es la historia de Jesús y el ser humano que también intercambian lugares. Mark Twain didn't write that thinking that. A Mark Twain no le gustaba pensar eso. Actually, over the years, I kind of thought about it. I went, man, that just kind of reminds me somewhat of what Jesus did. Y yo a lo largo de los años, dice Tony, que él pensaba, esto me recuerda a lo que hizo Jesús. Another illustration I want to give. Quiero darles otra ilustración similar. Did you ever hear or see a TV movie from America called Undercover Boss? ¿Han escuchado de un programa de televisión que se llama Jefe Encubierto? So this is from Wiki. Va a leer algo de Wikipedia nuestro pastor Tony. Undercover Boss is an American reality television series based on the British series of the same name and produced by Studio Lampert in both countries. Each episode directs a person who has an upper management position at a major business deciding to go undercover as an entry-level employee to discover the faults of the company. Jefe Encubierto o Undercover Boss es una serie de televisión estadounidense basada en la serie británica del mismo nombre y producida por los estudios Lambert en ambos países. En cada episodio, una persona de alto cargo directivo de una empresa decide trabajar de incógnito, se disfraza de empleado en el nivel básico para descubrir cuáles son las deficiencias de su compañía. I think you see where I'm going with today's study in Philippians 2, verses 1 through 11. Creo que en este punto ya se han dado cuenta a dónde quiere ir Tony en este estudio de Filipenses capítulo 2 del 1 al 11. There are just some earthly attempts at what Jesus did when he came to this earth. Hubo algunas cosas que tuvo que hacer Jesús cuando vino a esta tierra. Jesus is definitely a prince, and he's also our boss, or as we say biblically, our Lord. Jesús era ese príncipe. Jesús es ese jefe encubierto. Obviamente nosotros le llamamos Señor. He is more than Lord, he is Yahweh. Jesús es más que el Señor. Jesús es Dios mismo, Yahweh. As we'll learn here that he is our example of how we can live a life pleasing to him and the Father. Y como veremos esta mañana, Jesús es el ejemplo de cómo podemos vivir para satisfacer al Padre. This kind of reminds me of a book that I had to read when I was in Bible college for missions. Creo que esto me recuerda, dice Tony, a un libro que él leyó cuando él estaba en el Instituto Bíblico preparándose para las misiones. And Stuart, who does a lot of this construction here, had this guy as a teacher. Y Right, Stuart había tenido a esta persona que escribió este libro como maestro. His name was Don Richardson. Su nombre es Don Richardson. He basically said in every culture, there is a picture or something we can use to teach about Jesus Christ. Y este hombre llamado Don Richardson, que es un estudioso de las misiones, dice que en cada cultura hay como que cierto equivalente que nosotros podemos utilizar para contrastarlo con la historia de Jesús. Because in every culture, God gives a picture of Christ. Porque en cada cultura Dios ha dado una especie de imagen o referencia de Cristo. Now, this Don Richardson wrote the book called Peace Child. Peace Child. Peace Child. Este hombre llamado Don Richardson escribió un libro titulado Hijo de la Paz. And the story was about a Indian tribe in the Amazons Y habla acerca de una tribu de indios en el Amazonas, who, to have peace between tribes, they would give the baby of the ruling person of that tribe to the other tribe and then vice versa.
Entonces dice que en estos pueblos, en estas tribus del Amazonas, para poder mantener la paz entre ellos, dice que uno entregaba un bebé recién nacido al jefe de la tribu y el jefe de la tribu le entregaba otro recién nacido al otro jefe de la tribu y ahí ya se mantenían en paz. That baby was the peace child. Ese bebé se era conocido como el bebé de la paz o el hijo de la paz. Didn't God kind of do that for us? ¿Y no crees que Dios hizo lo mismo? Entregó a un bebé por nuestra We just paz. celebrated his birth. Hace poquito hemos celebrado su nacimiento. Jesus is our peace child. Jesús es nuestro hijo de la paz. Okay, let's read these verses. Vamos a nuestro texto de esta mañana, Filipenses capítulo 2, de los versos 1 al verso 11. Therefore, if there's any encouragement in Christ, if therefore any consolation of love, if there's any fellowship of the Spirit, if any affection and compassion, make my joy complete by being of the same mind, having the same love, being one in spirit and purpose. Verso 1 dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, observando y conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu, en un mismo propósito. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves, not looking at your own interests, but each of your to the interests of others. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes consideren al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus, who, although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a bondservant, and being made in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Erly, ¿podrías ayudarme con las pilas, amigo, que se apagó? Sí. Vamos a continuar. Verso 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no pareció el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. For this reason also God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow of those who are in heaven and on earth and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. So I broke this down into 3 titles. Yo he dividido este mensaje en 3 títulos o 3 subtítulos. Verses 1 through 4, exhortation of Christians by Paul. De los versos 1 al 4 le he llamado la exhortación a los cristianos por parte de Pablo. Verses 5 through 8, examples of Jesus for Christians. De los versos 5 al 8 lo he titulado el ejemplo de Cristo a los cristianos. In verses 9 through 11, the exaltation of Jesus by the Father. Y de los versos 9 al 11, la exaltación de Cristo por el Padre. All right, let's get into these verses and kind of take them apart and help you understand them. Vamos entonces a nuestros versos y vamos a ayudar para poder entendernos. Yeah, so I know Carla always asks me to speak slow. Sé que Carlita siempre le pide a Tony, habla despacio, le dice, no hables tan rápido. But we have such a long message this morning, I have to kind of Pero do my normal pace. hoy día, Carlita, si nos estás viendo, es un mensaje largo, así que le vamos a pedir a Tony que hable rápido, que corra. I hope she forgives me. She's probably at the restaurant having to work. Ajá, así que
Pedimos perdón si Tony va muy rápido porque es un mensaje muy largo el día de hoy. So pray for the church about this, that we can have a Saturday evening service for those people that can't make it on Sunday mornings at times. Ahora quiero decirles algo muy interesante, espero que les parezca interesante. Hay que orar para que Dios podamos establecer un culto los sábados por la noche, para que aquellas personas que no pueden venir los domingos porque trabajan o viajan, puedan venir y tener el mismo servicio, pero sábados por la noche. Or those that may be serving in areas where they can't really be part of the service. O por ejemplo, ¿se han puesto a pensar que a veces los maestros de niños o a veces las personas que están ayudando no pueden escuchar el mensaje porque están sirviendo los domingos? Yes. So let's look at these verses now. Vamos ahora sí a nuestra exégesis, a ver los versos. In this section, Paul is trying to deal with a potential problem of two sisters' disagreements that will cause a division in the church. En esta parte vamos a ver que en la iglesia de Filipos había dos chicas, dos hermanas que estaban teniendo ciertas disidencias, dificultades, reyerta, y Pablo está tratando de calmar las aguas allí. We'll see these two women in chapter 3. Y en el verso 3 vamos a descubrir cuáles son los nombres de estas dos mujeres. It wasn't that really kind of gotten that bad yet. No era algo grave, no era algo muy feo, pero tenía pinta de que podía volverse algo malo. Paul's trying to get ahead of this problem. Y Pablo quiere adelantarse al problema. Because Philippians church was a mature church. Porque la iglesia de Filipos era una iglesia madura. Mature churches can be blindsided if not careful. Y incluso las iglesias maduras pueden tener ciertas cositas, puntos ciegos, si es que uno no es cuidadoso. Turn to John 10:10. ¿Qué tal si leemos Juan capítulo 10, verso 10? Juan 10:10. Remember what our enemy is trying to do to the church. Porque quiero que recuerdes lo que el enemigo quiere hacerle a la iglesia. The enemy does not want the church to be successful in helping people overcome things. La iglesia, el diablo no quiere que la iglesia sea exitosa cuando avance. He has an agenda that is very different than Jesus' agenda. El diablo tiene una agenda, tiene un plan y es muy diferente al plan que Jesús tiene. Some people say he wants more people in hell with him, so he's not alone. Algunos dicen, no, el diablo no quiere irse solo al infierno, quiere llevarse consigo mucha gente, por eso que se esfuerza tanto. Here he's described as a thief. Aquí en Juan 10:10 es descrito como un ladrón. The thief only comes to steal, kill, and destroy. Juan 10:10 dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. He wants to steal your joy. Él quiere robar tu gozo, He wants to steal your spiritual strength. quiere robar tu fuerza, He wants to destroy your marriage. quiere robar tu matrimonio, He wants to destroy your relationship with your parents. quiere robar la relación que tienes con tus padres. But that doesn't have to be. Pero no tiene que ser así. The thief, as we know, is the devil. Y como sabemos, el ladrón aquí se refiere al diablo. If you don't believe me, turn to 1 Peter 5:8, Si no me lo crees, vamos a 1 de Pedro 5:8. where Peter talks about this person. Pedro está describiendo aquí en este verso. And he gives a warning here. Y nos da una advertencia aquí. This is what it says. Dice así 1 de Pedro 5:8. Be sober-minded and watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Dice, sean de espíritu sobrio, estén alertas. Su adversario el diablo anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien se puede devorar. Devour means he wants to take someone and turn him to his ways, Cuando dice devorar, quiere decir que quiere captar a alguien y llevárselo en su to manera, cause destruction in the church. para causar destrucción en la iglesia. So here in the church of Philippi, the devil is trying to sow discord and create division by the two ladies in chapter 3. Entonces vamos a aprender que aquí en la iglesia de Filipos, el diablo está tratando de causar desunión a través de estas dos mujeres en el capítulo 3. He's trying to destroy the unity of the church. El diablo está tratando de destruir la unidad en la iglesia. Kind of let me put it this way. Déjame ponerlo de esta manera. The unity of the church is more than just this physical body. La unidad de la iglesia es más que reunirnos, estar aquí reunidos juntos, It's all the churches that are here, for instance, in Cajamarca. sino que incluye a todas las iglesias que están aquí en Cajamarca. He wants us at odds with each other.
Y el diablo quiere que las iglesias no se quieran entre ellas. He doesn't want us to work together. El diablo no quiere que las iglesias se unan para trabajar juntos. He wants us to fight between each other. El diablo quiere que las iglesias se peleen entre ellas. So that's what the devil is trying to do. Eso es lo que el diablo está tratando de hacer. He will start with one local congregation and get in there and try to tear it apart. Y va a empezar con una congregación y va a tratar de crear desunión. Like I said, he's trying to destroy the unity of the church. El diablo está tratando de de destruir la unidad de la iglesia. As we take these verses apart, we will see how Paul, under the power of the Holy Spirit, is instructing the Philippians to avoid this disunity. Y como vamos a ver que Pablo aquí, bajo el poder del Espíritu Santo, está instruyendo a los filipenses para evitar la desunión. He's going to give us a formula of how to make sure that we don't allow disunity come into the church. Entonces Pablo nos va a dar aquí la fórmula para que nosotros no dejemos que la desunión destruya una iglesia. One thing I want to do is get with the churches here in Cajamarca to do some things together. De verdad, dice Pastor Tony, yo quisiera unirme con otras iglesias de Cajamarca para poder hacer algo juntos. Because I think we can do more together than separated or divided. Porque creo que podemos lograr más si estamos juntos que si estamos separados. You know, so the thing is that these churches, like I said, are all in their little, how do I say, fortresses and just saying, stay away, this is my people. Y lamentablemente hemos visto que aquí las iglesias en Cajamarca son como que muy protectoras, son como que dicen, no, nosotros no nos juntamos con otras iglesias. Esta es nuestra gente, esta es nuestros miembros. Because I think the only way we're going to reach this community with the gospel of Jesus Christ when churches work together. Yo creo que la única manera en que se pueda alcanzar a la congregación cristiana, a la ciudad, es cuando las iglesias se unan. That doesn't mean we're going to agree on everything, No quiere decir que vamos a estar de acuerdo en todo, but we will agree on the essentials. pero sí deberíamos estar de acuerdo en lo más esencial And we will work together to advance the kingdom of God. y que podamos trabajar juntos en beneficio y avance del reino de Dios. But let's study this so that we can, as a church, learn what to do and what not to do. Entonces en este estudio nosotros vamos a aprender qué es lo que sí se debe hacer como iglesia y lo que no se debe hacer como iglesia. Because we've had in the past people who try to sow division in Grace Church. Incluso aquí nosotros hemos tenido gente que ha tratado de causar división. With God's help, it only made the church stronger. Pero ¿saben algo? Gracias a Dios, esto hizo que la iglesia solamente sea más fuerte. So let's read verses 1 and 2 again ¿Qué tal si leemos los versos 1 y 2 de Filipenses capítulo 2? in Philippians 2. We will start here and take apart this whole section. Entonces vamos a empezar aquí y vamos a ir verso a verso. Therefore, if there's any encouragement in Christ, if there's any consolation of love, if there's only any fellowship of the Spirit, if any affections and compassions, make my joy complete by being of the same mind, having the same love, being one in spirit and purpose. Verso 1 dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu, dedicados a un mismo propósito. As in verse 1, we see the word therefore, it's in English. What is it therefore? That word or two words in Spanish is looking back to the previous verses. Nosotros vemos de entrada que la primera palabra, las primeras palabras en el verso 1 es por tanto o por lo tanto. Esta palabra en español pues es casi una frase y hace referencia a que debemos tener en cuenta el párrafo anterior. Okay, can you, the second row here, have them move down one so the child can sit? Podemos movernos una sillita para que la niña se pueda sentar. Muy Thank you. bien, gracias. Ahí está, qué obediente. Mire, Dulver, qué obediente. ¿Ve? Hopefully next week she'll want to go with the children. Lesionado y todo, pero ha venido Dulver aquí. Muy bien. Okay. Ahora sí. Does she have her Bible? We need some Bibles here. Aquí necesitamos unas Biblias. Ahí está. Ace? Aquí, a donde luz. Ahí está. No, Gracias. you need another amigos. one too. Una más, Gerardo, una más. Aquí donde lucecita. Ahí ya tiene ya. Lo ha escondido, ¿no? Ya. She already had one, but yeah, that's fine. Okay. Muy bien. The word therefore
Entonces, la frase por lo tanto. In English, we have a kind of a play on words when we look at this word. En inglés tienen como que un juego de palabras cuando ven esta palabra. We say, therefore, what is it there for? Entonces, cuando dicen por lo tanto, ¿por qué? ¿De dónde viene? So, it's always looking back when you see that word or those two words in Spanish. Cuando tú veas el conector, por lo tanto, en una lectura, hace referencia al párrafo anterior, a lo que ya se ha dicho anteriormente. It's like saying, knowing this, now this. Es como decir, ahora que ya sé esto, por lo tanto, voy a hacer lo otro. Here it says, we know what we learned in the first chapter of Paul's imprisonment, and is open to God taking him home in heaven or back to Philippi. Entonces, nosotros hemos visto la semana pasada en el capítulo 1 que Pablo está en un dilema. Pablo está hablando de que hay dos cosas que él quisiera hacer, que Dios lo lleve ya con él o que también se quede. He wants to now deal with the real reason he wrote this letter. Y ahora él va a lidiar con la verdadera razón por la cual les escribe la carta a los filipenses. He wants to address a possible problem of serious division that can cause damage in the church. Pablo les quiere advertir, les quiere decir que hay cosas que pueden causar divisiones serias que pueden dividir a una iglesia. He brings 4 conditional clauses. Pablo luego nos va a traer 4 frases condicionales. It's like, if this, then this. ¿Qué cosa es un condicional? ¿Qué cosa es una condición? Una condición es, por ejemplo, decimos, si hago esto, pasará lo otro, va a ser consecuencia. If clauses like these states an obvious point and looks for an obvious answer. Y entonces él va a poner cosas obvias para luego buscar respuestas obvias. Here's an example. Les voy a dar un ejemplo. If I had wings, Por ejemplo, si decimos, si yo tuviera alas, I could fly. yo podría volar. Well, you know I don't have wings. It's rhetorical. Pero es algo retórico. Saben que Tony no tiene alas, ¿no? So, No yet. not yet. Todavía no. Now let's read these 4 conditional clauses and see the obvious. Entonces vamos a ver estas frases condicionales que Pablo tiene para ver lo obvio aquí. First one, if there's any encouragement in Christ. Lo primero que Pablo dice es esto, si hay algún consuelo en Cristo, Second one is if there's any consolation of love. perdón, si hay algún ánimo en Cristo, si hay algún consuelo en el amor, If there's any fellowship of the Spirit, si hay alguna comunión en el Espíritu, that's Spirit with a capital S, meaning Holy Spirit. hablando del Espíritu Santo por si acaso, And 4, if there any affection and compassion. si hay algún afecto o compasión. So Paul's saying these things are true about believers in Philippi. Lo que está diciendo Pablo es que estas cosas son ciertas acerca de los creyentes en Filipos. He saw this in the Philippian church. It was a mature church. Él había visto esto ya en la iglesia de Filipos porque la iglesia de Filipos era una iglesia madura. And then he says, now, in verse 2, he wants to make his joy complete. Y dice, hagan mi gozo o hagan que mi gozo sea completo. He believed these things about the Philippians, Él creía firmemente que estas 4 cosas eran ciertas en los the filipenses. 4 things we just mentioned. Las 4 cosas que habíamos mencionado. Now he asks him to have 4 things to make his joy complete. Y Pablo le va a pedir 4 cosas a la iglesia de Filipos para que su gozo sea completo. One, being of the same mind. Lo primero que le pide es, por favor, tengan la misma mente. I'm just going to put a verse in here that I didn't have in my notes here. Sure, go ahead. In Amos 3:3 it says, Amos. En Amós 3:3 dice esto, that's the Old Testament. en el Antiguo Testamento. I don't have it on the list here. No lo tengo aquí en las notas. How can 2 walk together unless they be agreed? Pero piensa en este versículo de Amós 3:3. Dice, ¿cómo podrían 2 personas andar juntas si no están de acuerdo entre ellos? Let me update it. Lo voy a actualizar un poquito. How can 2 walk together unless they be of the same mind? ¿Cómo podrían 2 personas caminar juntos si no tienen el mismo pensamiento, la misma mente? Paul talks about Timothy. Pablo habla acerca de Timoteo He said he had a kindred spirit. y Pablo dice, Timoteo tiene un espíritu parecido al mío. He had the same mind as Paul. Timoteo tenía casi la misma mente que Pablo. And I love the one phrase that Paul says about him. Y me gusta una frase que Pablo dice sobre Timoteo. It said he has proven faith. Dice que este joven llamado Timoteo había probado su fe, tenía una fe probada. Proven faith. That's a powerful statement to say about somebody. Wow, es algo bonito, ¿no? Que alguien diga, mira, esta persona tiene una fe probada o comprobada. All right, let's look at the next 3 statements about how
the Philippians can make Paul's joy complete. Muy bien, ya sabemos, tengan la misma mente, el mismo sentir. Vamos a ver los otros tres. Number 2 is having the same love, Lo segundo dice, tengan el mismo amor. being one in spirit, Sean uno en el espíritu being one in purpose. y sean uno en propósito. His exhortation was he wanted them to prove the four things in the if clause by being of one mind, love, spirit, and purpose. Entonces, en su exhortación, el apóstol Pablo quería que los filipenses prueben las 4 cosas que él había pedido, teniendo la misma mente, el mismo amor, el mismo espíritu y el mismo propósito. The enemy was trying to divide them. El enemigo estaba tratando de dividirlos. It's known as divide and conquer. ¿Por qué? Porque hay una frase que dice, divide y reinarás. He told them what he believed about them and how they should act and function as one harmonious church. Entonces él les había dicho que debían creer, ¿para qué? Para que puedan actuar como una iglesia armoniosa. In verses 3 and 4, we see instructions on how not to act. Y en los versos 3 y 4 vamos a ver instrucciones de cómo no debemos actuar. Things that can destroy a harmonious church. Porque hay cosas que pueden destruir la armonía dentro de la iglesia. Let's read 3 and 4. Leamos los versos 3 y 4. He says, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves, and not looking to your own interests, beat each of you to the interests of others. Dice esto, verso 3. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes consideren al otro como alguien más importante que ustedes mismos, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Now, I believe you understand what selfish ambition is. Yo sé que ustedes saben qué cosa es hacer las cosas por egoísmo. Picture it this way. Piénsalo de esta manera. A person is climbing the ladder of life. Una persona que está subiendo la escalera de la vida, He's stepping on people to get over them. pero al subir pisotea a otros. That's what selfish ambition is. A eso se refiere cuando dice egoísmo. This is when the person only thinks of their self and all about that person's, everything else is secondary. Es cuando tú piensas que los demás son secundarios. This person can become a real cancer in a church. Una persona egoísta podría ser un cáncer en la iglesia. You know, we've had our fair share of cancers in this church, by the way. ¿Sí? ¿Okay? We've had our fair share of cancer in this church. Hemos encontrado algunas personas que eran cáncer de la iglesia, But we got good surgeons here to know how to cut it out. pero también hemos tenido buenos cirujanos que pudieron With love. cortarlos con amor. He also warns against vain conceit. También Pablo les hace una advertencia sobre la vanagloria. For a person who thinks of himself more highly than others. ¿Qué cosa es vanagloria? Es cuando una persona cree que está por encima de los demás. That's the one that's stepping over because they think they're more important. Y es por eso que actúan egoístamente, porque dicen, como yo soy más importante, entonces yo puedo pisotear al resto. Now, I'm going to do a Peruvian illustration. Voy a hacer una ilustración peruana. This two character traits describe what I call the hacienda owner mentality in Peru in the past. Voy a hablar acerca de 2 personajes que describen la mentalidad de la hacienda en el pasado del Perú. It's sad because I've seen some of these people who are Christians now and they still have this mentality. Y es bien interesante y triste a la vez, porque yo he visto personas con esta mentalidad aquí en el Perú. And they would have them eat in the kitchen and they would eat in the dining room. ¿Se traguen? They would have their servants eat in the kitchen and they would eat in the dining room. Hay personas, dice, que tienen sus empleados y dicen, no. El empleado no puede comer en la mesa con los patrones. Ellos comen en la cocina. I saw this not in Cajamarca so much, but in Cayabamba. Y lo vi mucho en Cajabamba, dice Tony. And it's kind of sad because we're all one in Christ. Y es muy triste porque cuando eres cristiano te das cuenta que todos somos uno en Cristo. That's why anybody that comes to my house to work, whether it's cleaning, whether it's construction, whatever it's doing, they're welcome to sit at the table with me anytime. Así que dice Tony, cuando alguien va a trabajar a su casa, esté limpiando, el jardinero, todos son bienvenidos a sentarse en su mesa. So
They thought they were something more than they were, really. That's how these people thought about themselves in the hacienda mentality. Entonces hay personas que tienen esta mentalidad de hacendado, donde en su mente dividen a las personas. Some of you may remember when the land got split up and everything, Entonces recuerdan cuando la tierra fue dividida they had a real reality check y entonces tenían que enfrentar una realidad when they lost their lands. cuando perdieron sus tierras. But they brought it upon themselves. ¿Etcétera qué? They brought it upon themselves. Y es que porque ellos se los buscaron. You know, and the thing is that's what happens when people have selfish ambitions and vain conceit. Eventually they get crushed. Entonces esto pasa también con la gente que tiene ese corazón, que son egoístas o que buscan la vanagloria. Al final esta gente colapsan. Now we're going to look at the opposite side of that. Paul's going to look at. Y ahora vamos a ver el lado opuesto de eso. He's going to contrast these fleshly traits with godly traits. Entonces él va a contratar con algo que Dios hace. What is the first trait we all struggle with? Me especially. ¿Cuál es una de las cosas con las que más lidiamos? Especialmente dice Tony lucha con esto. He contrasts selfish ambition or vain conceit with humility. Entonces podemos contrastar el egoísmo, la vanagloria, con la humildad. He goes on saying we should consider others better than yourselves. Porque la Biblia dice en este verso que deberías considerar a la otra persona como alguien mejor que tú. This is a partial definition of humility. Esta es una definición parcial de la humildad. Because in the second half of this verse, he's going to show us another example of how to be humble. Porque en la segunda parte del versículo nos va a mostrar cómo es realmente la humildad. He contrasts the phrase, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Porque dice, no busquen sus propios intereses, sino que busquen el interés de los demás. I think we all understand that a humble person will not have selfish ambitions or look to only their own interest. Creo que es evidente y obvio que una persona humilde no va a buscar siempre sus propios intereses o siempre sus propios beneficios. Remember the illustration of getting up on the ladder of life when they step on people, the people are selfish and have vain conceit? ¿Recuerdan la ilustración que les dije de gente que sube la escalera de la vida y va pisoteando a los demás? But you know what a humble person does? Pero ¿sabes lo que es una persona humilde? He reaches down and he helps the person up. Una persona humilde ayuda a los demás a subir. He doesn't think of himself or herself. No piensa tanto en sí mismo. He's the one helping people to be successful. Es alguien que ayuda a los demás a ser exitosos. That's truly a humble person. Eso es de verdad una persona humilde. Truly a person that is looking out for its own interests. Una persona humilde es una persona que no busca solo sus propios intereses. Turn to Matthew 23, verses 11 and 12. Vamos a Mateo 23 de los versos 11 al 12. Mateo 23 versos 11 y 12. Remember, the title of our message is Jesus, Our Example. Recuerda que el título de nuestro mensaje es Jesús nuestro ejemplo. Matthew 23, verse 11 and 12. Mateo 23 versos 11 y 12. Jesus is talking to the people when he said this. Jesús está hablando con las personas cuando dice esto. And there were a lot of Pharisees and religious leaders in this crowd of people. Y había mucha gente farisea, religiosos escuchando aquí. Because he's going to say something that's antithetical to the way they believe that people should be. Lo que está diciendo Jesús aquí era muy contrario a lo que la gente pensaba. He says, but the greatest among you will be your servant. And whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Mateo capítulo 23, 11 y 12 dice, pero el mayor de ustedes será su servidor, y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. I have a saying, Tengo un dicho. be humble or be humbled. Tony dice que su dicho va así, sé humilde o te van a humillar. So be humble or be humbled. Sé humilde o te van a humillar. It's the hardest thing we as Christians deal with. Let's be realistic. Pero seamos realistas, es una de las cosas más difíciles con las que luchamos. Especially when we think we're better than the other person. Especialmente cuando uno cree que es mejor que otros. Like the hacienda owners. Como la mentalidad del hacendado. We're all equal in Christ. Pero en Cristo somos todos iguales. But Christians, we are all called to be servants. Todos los cristianos tenemos el llamado de ser servidores.
A servant has no selfish ambition, but ambitions for others. Un servidor, un criado, no tiene ambiciones personales, él cumple las ambiciones de otros. They consider others better than themselves. Ellos consideran a otros como mejores que sí mismos. The only thing on their mind is how can I serve my master that it be pleased? El verdadero siervo dice, ¿cómo puedo satisfacer a mi amo? People who are servants don't exalt themselves. Las personas que son siervos no se exaltan a sí mismos. Paul now is going to tell by the example of Jesus in verses 5 through 8 what kind of mindset we should have to be truly humble. Y de los versos 5 al 8, a través del ejemplo de Cristo, Pablo nos dice cómo debería ser nuestra mente. He says in verse 5, have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus. En el verso 5 dice, tengan ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. I want you to think about this. Quiero que pienses en esto. He is telling us that we can have the attitude and mindset as Jesus does. Lo que Pablo nos está diciendo es que sí es posible que podamos tener la actitud y la mente de Cristo. You can have the attitude and mindset of Jesus. Tú puedes tener la actitud y la mente de Cristo. Because we are also, it says, we are also in Christ Jesus. Porque dice que estamos en Cristo. He said that because we're in Christ Jesus, we can have this same attitude or same mindset. Y en Cristo podemos tener su misma mente, su misma actitud. It's resident in you, Christian. Es algo que reside en ti. It's not something outside. No es algo que está fuera. In 1 John, he says, greater is he that is in you than he that's in the world. Y en el libro de Juan dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Turn to Romans 15, verses 5 and 6. Vamos a Romanos capítulo 15, versos 5 y 6. Note how Paul is telling the Christians in Romans here how to glorify God. Y quiero que notes aquí, porque en este verso Pablo le va a decir a los cristianos en Roma cómo es que pueden glorificar a Dios. Now, if I may say this about my favorite pastor, Y lo voy a decir, como decía mi pastor favorito, dice Tony, when he came to my college, cuando él fue al instituto bíblico donde Tony Oh. estudiaba, where we had what was called Spiritual Emphasis Week, ellos tenían algo que se llamaba Semana de Énfasis Espiritual you have chapel every day y tenías que estar en la capilla cada día where you go to listen to a message. para ir y escuchar un mensaje. His message was glorifying God for 5 days. Y ese mensaje durante 5 días era glorificando a Dios. So the thing is that our chief end is to glorify God and Por- to enjoy Him. Porque nuestro objetivo final es glorificar a Dios. That's it. Eso es todo. So, Romans, let's read Romans 15, 5 and 6. Senior moment, I know that. I know. May the God of endurance and encouragement grant you to have the same attitude towards one another, according to Christ Jesus, so that with one accord, with one voice, you may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Romanos capítulo 15, verso 5 dice esto, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos con los otros conforme a Cristo Jesús, para que sean unánimes a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. This is how we glorify God, is by being of one mind and having Christ's attitude, because we are in Christ. De esta manera es como glorificamos a Dios, cuando tenemos una mente, cuando tenemos la misma actitud de Cristo, porque nosotros estamos en Cristo. We are in Him and He is in us. Nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Don't ask me how it works. No me pregunten cómo funciona esto, porque va más allá. When I get to heaven, I'll ask Him how it works, and He'll explain it completely. Cuando lleguemos al cielo le preguntaremos a Dios cómo funcionaba. So now let's learn the example of Christ. Veamos cuál es el ejemplo de Cristo. A ver, Verse 5 is a transitional verse. el verso 5 es un verso de transición. It transitions us from who we need to be to how Christ is a perfect example of who we can be. Este verso es la transición de quienes necesitamos ser porque Cristo fue realmente quienes debemos ser. Let me repeat that. Vamos a repetirlo. It transitions us from who we need to be in Christ
to how Christ is the perfect example of Jesus, who can we be? Entonces, este verso 5 es el verso de transición en quien nosotros necesitamos ser en Cristo, porque Cristo es el ejemplo perfecto de lo que debemos ser. Basically, it's going to show you how you can have the same attitude of Christ. Básicamente te va a mostrar cómo es que puedes tener la misma actitud de Cristo. We're going to learn what Christ has, who Christ is and what he has done for us. Vamos a aprender quién es Cristo y qué es lo que ha hecho Cristo por nosotros. Think of the story of the prince and the pauper and undercover boss as we learn about Christ. Así que quiero que pienses en esa historia que les conté al inicio del príncipe y del mendigo, del jefe que se disfraza de empleado para poder ver a sus empleados. We will see how Jesus left his heavenly throne and came to earth undercover. Vamos a ver cómo Cristo deja su trono celestial en el cielo y viene a la tierra como ser humano, encubierto. In verses 6 or 8, we will see, I think it's three things. Y de los versos 6 al 8 vamos a ver tres cosas. It says, he existed in the form of God. Lo primero que vamos a ver es que Cristo existió en la forma de Dios. Jesus could not deny his true form, but as we will see, he took on human form for us. Jesús no podía negar su forma verdadera, pero Él tomó la forma humana por nosotros. Now, in the movie Prince and the Pauper, the prince who took on the clothing and look of the pauper, of the poor person, it didn't change who he was. Y mira, piensa en esto, en el príncipe y el mendigo. Cuando el príncipe cambia de ropa con el mendigo, solo cambia la ropa, pero él seguía siendo el mismo. And the other one was, in the same verse, did not regard equality with God a thing to be grasped in Philippians 2:5. Lo segundo que vamos a ver es que él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. This means that who he was wasn't something he took or stole, but it was who he was, it was him. ¿Qué quiere decir con esto? Que Cristo nunca dejó de ser Dios. Cristo era Dios y a pesar de que era Dios y era su esencia, él no consideró algo a lo que aferrarse. He didn't think of being equal with God was something wrong or something blasphemous. Él no consideraba que ser igual a Dios era algo erróneo o blasfemo. Again, going back to Prince and the Pauper, when he put on the pauper's clothes, he was still the prince. Cuando el príncipe se pone las ropas del mendigo, era siempre el príncipe, simplemente con ropa distinta. Then lastly, in 3, he emptied himself. Dice la siguiente parte que él se vació a sí mismo. Now it says he emptied himself. It doesn't mean he gave up his godly abilities. Cuando dice que se vació a sí mismo, no quiere decir que dejó sus habilidades como Dios, que perdió poderes como Dios, But set them aside to be used very sparingly, as we saw in his miracles. sino que los puso como que a un costado, porque todavía podíamos ver milagros. Some of you are familiar with the Transfiguration, Mount of Transfiguration. ¿Alguna vez han escuchado, está en los evangelios, acerca de la transfiguración, lo que ocurrió en el monte de la transfiguración? Where they got a glimpse of who Jesus was. ¿Qué pasó aquí? Que los amigos de Jesús pudieron ver un poquito, un cachito de lo que realmente era Jesús. They said his clothing was so white that nothing can make anything that white. No sé si lo saben, se los voy a contar. Jesús lleva a 3 de sus discípulos a un costado, a un lugar, y él se transforma delante de ellos. Y ellos dicen que el rostro de Jesús brillaba como si tuviera luz propia. Have you ever seen something really white? ¿Alguna vez han visto a alguien que sea muy, muy blanco? You know, it's really bright. Algo que sea muy blanco, que brilla ya. They saw Jesus in that Mount of Transfiguration. He looked just brilliantly white. Y dicen que los discípulos vieron a Jesús brillando, So he irradiaba luz. didn't give up his godly abilities. Jesús no renunció a sus habilidades como Dios. Turn to 2 Corinthians 8, verse 9. Vamos a 2 de Corintios capítulo 8, verso 9. Because the miracles he did proved what? Porque los milagros que Jesús realizó probaron algo. It proved he was God. Probaron que Él era Dios. Pharisees saw that very clearly. Y los fariseos lo vieron claramente. Because when he healed somebody, what did he say? Porque cuando Jesús sanaba a alguien, ¿qué le decía? Do you remember what he said? ¿Se acuerdan qué le decía?
Your sins are forgiven. Tus pecados te han sido You know what the perdonados. reaction of the Pharisees were? ¿Saben cuál era la reacción de los fariseos? Only God can forgive sins. Decían, no, 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 solo Dios puede perdonar pecados. Gosh, you take this point and that point, put it together, and who do you have? Así que si tú puedes hilar ideas, dices, si solo Dios puede perdonar pecados y hacer milagros, ¿quién era Jesús? They were correct. Only God can forgive sins. Estaban en lo correcto, solo Dios puede perdonar pecados. So the thing was, is they saw his godly attributes because what happened after God forgave the sins of that sick person? Y ellos pudieron ver sus atributos como Dios, porque ¿qué pasaba después que esta persona sanaba? They were healed Eran sanados, completely. sanados completamente. The blind man saw as if had eyes all his life. Este hombre que era ciego y que luego pudo ver, era como que si hubiera visto toda su vida. Remember what he told the Pharisees ¿Y saben lo que le dijo a los when they fariseos? asked him about it? Cuando le preguntaron, He says, the only thing I know is I was once blind, but now I can see. los fariseos le preguntaban, ¿quién te sanó? Y él decía, lo único que yo sé es que antes yo era ciego y ahora puedo ver. He more than saw. Y él veía más que simplemente ver. He understood everything he saw. Él podía entender todo lo que veía. So God did a work on his brains at the same time. Porque Dios no solamente curó sus ojos, también curó su cerebro. But the thing is that, let's read 2 Corinthians 8:9. Vamos a 2 de Corintios 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that you through his poverty you might become rich. 2 de Corintios 8:9 dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Remember, when he came to this earth, he didn't come as a great leader or this born in a family of rich people and went to the best schools or whatever. He was born in a manger. Cuando Cristo nació, recuerda que Él no nació en un palacio, no nació en una familia real, no nació con grandes privilegios. Él nació en un pesebre. So, because he said, I came to give life, I came to give it abundantly. Y luego Jesús va a decir, yo he venido a darles vida y a darles vida en abundancia. Now, he's not necessarily talking about money, Y no está hablando de abundancia financiera, de dinero. talking about life, Está hablando de vida, rich in life. de ser ricos en vida. It may have some money involved with it by helping you live comfortably so you can worship God and support your church. Es posible que Dios pueda darte abundancia financiera para que puedas vivir en comodidad o puedas ayudar a tu iglesia. But remember what Jesus said about the poor. Pero recuerda lo que Cristo dijo acerca de los pobres. You will always have the poor. Jesús dijo, siempre van a tener a los pobres And entre our church ustedes. is committed to helping the poor. Y nuestra iglesia es una iglesia comprometida a ayudar a los pobres. Okay? And the thing is that I believe, as a rule, that God wants to treat you in a manner to help you make enough money to be able to take care of your family and help support the local church. Yo creo, dice Tony firmemente, que Dios va a ayudarte para que tú puedas sostener a tu familia, ayudar a tu familia y ayudar a tu iglesia. Most of you will not experience the suffering and hardship that a lot of Christians have suffered around the world. La mayoría de ustedes no van a sufrir ese sufrimiento y persecución que algunos cristianos en otras partes del mundo sufren. You may suffer rejection from family members Quizá puede haber algunos miembros de tu familia que te rechacen or friends, o algunos amigos. especially friends that want you to do things that you shouldn't be doing as a Christian. A veces los amigos quieren que hagas cosas que tú no deberías hacer como cristiano y luego te rechazan. But the thing is, he came to make us rich, Pero Él vino para que seamos ricos, rich in life. ricos en vida. So, the next thing it says he was taking the form of a bondservant. Y dice que luego Él toma forma de siervo. This is an astonishing thing. Esto es algo sorprendente. How did Jesus do this? ¿Cómo Cristo hizo esto? He's God Almighty. Él era Dios. He can crush the earth and the universe with one word. Él podía destruir el universo con una sola palabra. Jesus, we know from Colossians, says that he was the creator. En Colosenses vemos que Él es el creador, But he humbled himself. pero Él se hizo humilde. What was the proof of that? He came as a servant when he was with the disciples. ¿Cuál es la prueba de que Él vino como siervo cuando estaba con sus discípulos? Turn to John 13:5.
Vamos a Juan capítulo 13, verso 5. Most of you know this, Algunos ya conocen este verso, Juan 13, 5. but I want you to think about this. Pero quiero que piensen en esto. Jesus is God Almighty. Jesús es Dios Todopoderoso. What is he doing? ¿Y qué está haciendo aquí? Because he could have struck everybody dead in a second. Porque Él podría destruir a todos en un segundo. He's the all-powerful God. Él es el Todopoderoso. It says that Jesus washed the disciples' feet, the apostles' feet. Pero vamos a ver a Jesús lavándole los pies a sus apóstoles. It says here, but he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to dry them with the towel that was wrapped around him. Luego, echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía ceñida. So a question you might have is, did Jesus wash all the apostles' feet? Seguramente te estás preguntando, ¿qué le lavó los pies a todos? Yes, he did, Sí, sí lo hizo, including Judas. incluyendo a Judas. This was before Judas left to go to betray him. Y esto fue antes de que Judas saliera a traicionarlo. I want you to think about it. Jesus was washing Judas' feet, looking into his eyes sadly. Imagínate a Jesús lavándole los pies a Judas, mirándole a los ojos con tristeza, He knew what he was going to do. porque sabía lo que Judas iba a So he hacer. says later to him, do what you must do, but do it quickly. Porque luego le va a decir, Judas, sé lo que tienes que hacer, anda y hazlo rápidamente. But what does it mean he washed Judas' feet? Pero no significa que él no le haya lavado los pies a What do you think Judas. that means? ¿Qué significa? What is he trying to show us? ¿Qué estaba tratando de mostrarnos Jesús? He is teaching us how to love our enemies. Jesús está mostrándonos cómo amar a nuestros enemigos. Because he could have waited until Judas left to wash the feet. Porque Jesús pudo esperar a que Judas se fuera para lavarle los pies a los discípulos buenos. But it was kind of a picture of us how we should treat our enemies. Pero esto nos está dando una ilustración de cómo deberíamos tratar a nuestros enemigos. He was showing love to him. Cómo mostrarles amor. God's love is for everyone, but for his elect, he has a very special saving love. Dios tiene amor por todos, pero por sus elegidos, Dios tiene un amor salvífico, que salva. Judas must have been shocked more than the others that Jesus washed his feet. De repente Judas fue el más sorprendido en que Jesús le lavara los pies. Now, when you read the scriptures, you'll learn that Satan had not entered into Judas yet. Y cuando uno lee el texto, vemos que ahí Satanás todavía no había entrado en Judas. It's after this event. Es después de este evento que entra Satanás en él. But we'll see a more humbling thing Jesus is willing to do as an example. Turn to Galatians 5:13. Vamos a ver cuál es lo más humilde que hizo Jesús para ser nuestro ejemplo. Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 13. Now, I can't get over the fact that Jesus washed Judas' feet. Me sigue sorprendiendo, dice Tony, el hecho de que Jesús le lave los pies a Judas. Now, he washed all his apostles' feet. Él le lavó los pies a todos sus discípulos. Do you know the picture of Jesus there? He takes off his robe, and he wraps a towel around him. He's going to go wash all the feet. ¿Se acuerdan de esa imagen de Jesús que se saca la túnica, se amarra una toalla a la cintura y le lava los pies a los discípulos? Who is washing the apostles' feet? ¿Quién le está lavando los pies a los discípulos? Who is washing their feet? ¿Quién les está lavando los pies? In Galatians 5:13, we read, Vamos a leer Gálatas 5:13. For you, brothers and sisters, were called to freedom, but do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but rather serve one another humbly in love. Dice así, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse para amar los unos a los otros. It says also, being made in the likeness of men. Dice que también se hizo con forma de hombre. Turn to Hebrews 2:17. Vamos a Hebreos 2:17. Why was Jesus made in the likeness of men? ¿Por qué Jesús tuvo que tener forma de hombre? Why do they say this? ¿Por qué dice esto? Well, we're going to find out this in Hebrews 2:17. Vamos a ver en Hebreos 2:17. Remember, the book of Hebrews is written to who? ¿Recuerdan que el libro de Hebreos está escrito para It's in the title. está en el título? It's written to Hebrews, Es para los hebreos, to Jews, los judíos, the Jewish believers, los creyentes judíos. trying to show the difference between the old covenant and the new covenant. Y él está mostrando la diferencia entre el pacto viejo y el pacto nuevo.
because they were challenged by who Jesus was. porque ellos estaban siendo desafiados acerca de quién era Jesús. In some ways, they didn't mind him being the Messiah. Y a algunos no les importaba que él sea el Mesías, We'll find out later he was more than a Messiah. pero después vamos a ver que Jesús era más que el Mesías. Hebrews 2:17 says, "Therefore, Jesus had to be made like his brothers in every respect, so they might become a merciful and faithful high priest in the things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people." Dice así, Hebreos 2:17. Por tanto, Jesús tuvo que ser hecho semejante a sus hermanos en todo para que pudiera llegar a ser el sumo sacerdote misericordioso y fiel al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Now, it was also says he was being found in the appearance as a man. Y dice también que tenía forma de hombre. Turn to Isaiah 53, verse 2. Vamos a Isaías 53:2. He appeared to be a man. Él era un hombre. They saw him just like they see Luis. Él tenía el mismo físico que cualquier hombre, como Tony. But no, Pero, no, más guapo que Tony. he wasn't something special looking as Físi- Hollywood tries to make him. Físicamente Jesús no tenía nada especial, no tenía algo realmente especial físicamente. Isaiah prophesied a lot about the Messiah. El libro de Isaías profetiza mucho sobre el Mesías. Here he's going to prophesy about what the Messiah looked like. Y en este capítulo se va a profetizar cómo luce el Mesías. It says he grew up before him like a tender shoot, like a root out of dry ground. He made no beauty or majesty to attract our attention. Nothing in his appearance that we should desire him. Dice así Isaías 53:2, el canto del siervo. Creció delante de él como renueva tierra, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Jesus wasn't ugly or handsome. Jesús no era feo como Tony, ni guapo como quien les habla. It's I know what he said. New Living Translation of Luis. Yeah. Nobody looked twice, but when he spoke, all eyes were riveted on him. Físicamente, cuando Jesús pasaba, nadie volteaba a mirarlo, pero cuando él hablaba, realmente llamaba la atención. He's probably of average height. He wasn't tall. He wasn't short. No era un tipo muy alto, no era un tipo muy bajito. He looked very common. Lucía como una persona muy común, muy normal. Again, not ugly like Luis. O sea, no era feíto, así como, Guapo like Tony. claro, no era feíto, como Tony. Guapo. Tony, guapo. Guaco, guaco, Guaco? guaco. Never mind. But remember, Jesus didn't stand out because how he looked, Pero Jesús no sobresalía por su apariencia, by what he said. sino por lo que él decía. When you read the Gospels, you'll hear them say things about what he speaks is of God. Porque cuando leemos en los evangelios, cuando él hablaba, se notaba que lo que él decía era de Dios. That's why all who heard him speak were amazed, even when he was a child of 12. Y es por eso que él sorprendía, incluso cuando tenía 12 años en el templo, lo que él decía era sorprendente. He was teaching the religious leaders even back then when he was a child. Él estaba enseñándole a los líderes religiosos aún a la temprana edad de 12 años. Remember, that's where his parents found him. ¿Se acuerdan de esa historia cuando sus padres lo encuentran en el templo? Now, they didn't realize that about 18 years later, he'll be running around the countryside speaking. Y ellos en ese momento no se daban cuenta de que 12 años después era Jesús quien iba a hablar por todo el país, Speculating, especulando. maybe Nicodemus was one of those religious leaders listening to him when he was 12 years old. Probablemente Nicodemos era uno de los líderes religiosos que pudieron escucharle. Because remember, when he was 12, they were coming back from celebrating Passover in Jerusalem. Porque recuerden que ellos estaban celebrando la Pascua de Jerusalén. So the thing is that Jesus didn't look any different than an average-looking guy. Entonces el punto era este, que Jesús físicamente no lucía muy distinto del resto. But when he spoke, Pero cuando él hablaba, you could not deny who he was. no podías negar quién era él.
Now, another one was number 7. He humbled himself by becoming obedient to the point of death. Luego vamos a ver que Jesús se hizo obediente hasta el punto de la muerte. What did it say? ¿Qué dice ahí? It said he humbled himself. Dice que Él se hizo humilde. He humbled himself. Él se hizo humilde. He wasn't humbled. Él no era humilde. Jesus' ultimate humiliation was his willing to be put to death to pay for the sins of his elect. La última manera en que Jesús se hizo humilde es que Él estuvo dispuesto a poner su vida, a morir para pagar por los pecados de sus elegidos. Turn to Romans 5:19. Vamos a Romanos 5:19. This is the ultimate humiliation. Porque esta es la humillación máxima. This is the ultimate humbling. Esta es la manera de hacerte humilde más grandiosa. And it says he humbled himself. He chose this. Porque dice que Él eligió esto. It wasn't events that brought him to this. It was his knowing of all of history and knowing each step of the events that were in his life to lead to this. Jesús conocía cada punto y momento de la historia y Jesús sabía eso. Romans 9:5-19 says, "For just as through the disobedience of one man that many were made sinners, so also through the obedience of one man the many will be made righteous." Romanos 5:19 dice esto. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. The contrast in this verse goes much deeper. El contraste en este verso va muy profundo. Adam, who wanted to be like God, was disobedient and caused the fall of man. Adán, que quería ser como Dios, cayó en desobediencia y causó la caída de todos los seres humanos. While Jesus, who was God, that through his obedience caused the redemption of his elect. Por otro lado, Jesús, que sí era Dios, a través de su obediencia, causó la redención de sus elegidos. Turn to Hebrews 5:8. Vamos a Hebreos 5:8. Hebrews 5:8. Hebreos 5:8. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Did you catch that? ¿Entiendes eso? He learned obedience. Él aprendió la obediencia. Obedience is learned. Porque la obediencia se aprende. That's what you do when you're raising your child. Y eso es lo que tú haces cuando crías un hijo. Aren't you teaching them to be obedient? Tú le enseñas a ser obediente. That's what parenting is all about. Es lo que el padre siempre hace. You do that because you're trying to avoid them getting to any situation. Y tú lo haces para que evites que se ponga en una situación peligrosa. Now, in America, if I may take a little aside here, En Estados Unidos we are taught as children when we cross the street le dicen a los niños que cuando cruzan la pista to stop, deben detenerse, look to the left, mirar a la derecha, look to the right, mirar a la izquierda then look back to the left y mirar otra vez a la derecha to make sure it's safe. para que darse cuenta que todo esté a salvo. I think most Peruvians miss that class in school. Yo creo que muchos peruanos se obvian eso, no lo tienen en cuenta. It was funny the other day, I was here and there was this dog, Es curioso, dice, el otro día él estaba aquí, había un perro, cute little dog. un perrito He's bonito, getting ready to cross the street. y el perrito iba a cruzar la pista. Know what he does? ¿Y sabes lo que el perrito hace? He stops, Se detiene, he looks to his left, mira a he la looks to his izquierda, right, a la and he derecha, looks back to his left, a la izquierda, determined it was safe, and he walked across the street. y ve que todo está a salvo y cruza la pista. It must have been an American dog. You didn't hit the dog, right? No, it must have been Y an American gracias a dog. Dios Tony no lo atropelló al perrito, así que It was an American dog. probablemente era un perro gringo, dice. It obviously wasn't proven it. But you know, in Cajamarca, you guys don't drive very fast, Lo bueno que en Cajamarca no se maneja muy rápido, so it's not very crazy. But in places like Lima, the United States, boom. pero en lugares como Lima, Estados Unidos, donde se maneja rápido, I was driving one day, I don't know who I was with, and the person was on a narrow sidewalk, all the sidewalks narrow, entonces yo estaba manejando, dice Tony, un día y había una persona en la vereda and they had their phone. y estaba en su celular There was a pole here. y había un poste Not ahí, even looking behind them,
No estaban mirando a su They step alrededor. off and go around the ball. And I don't have any place to get to. I almost killed them. Y la persona, por no chocarse con el poste, se metió a la pista y Tony casi lo mata. Otra vez. They never knew it. Y ellos no se daban cuenta. But I could have killed them. Pero yo los pude haber atropellado, dice Tony. Now, in America, they do spend too much time on the phone too. También en Estados Unidos la gente está siempre en sus celulares. But remember, Jesus learned obedience. Pero el punto es que Jesús aprendió la obediencia. And it was put to the ultimate test. Y lo pusieron en la prueba más difícil. And back in the Philippians, Vamos a Filipenses. it said, even a death on a cross. Dice, incluso la muerte en una cruz. Now, this last point of Jesus' example was a type of death he chose. He chose that death. El último ejemplo de la humildad de Jesús es que Él eligió un tipo de muerte. Él la eligió. Do you know how horrific crucifixion was? ¿Tú sabías que la crucifixión era algo horrible, espeluznante? Now, Easter is coming soon. Say that again. Easter is coming soon. Ahora se nos viene, por ejemplo, la Semana Santa And Good Friday is, the Friday before Easter. y tenemos un viernes de crucifixión I'll talk a lot more about crucifixion that day. y vamos a hablar mucho sobre la crucifixión ese día. But from my John MacArthur commentary, Pero va a leer un comentario de John MacArthur. he's quoting a book, quoting another person. John MacArthur está citando a otra persona. His book, The Life of Christ, by Frederick Farrar, describes crucifixion as follows. Él está citando un libro llamado La vida de Cristo de Frederick Farrar que describe la crucifixión de esta manera. I want you to kind of listen when he does it in Spanish, but I'll still read in English. Tony lo va a leer en inglés y yo lo leeré en español. Because I know there's gringos in the United States watching this message. Porque hay algunos americanos que nos ven en YouTube, así que Actually, probably Stuart's father and mother are probably watching it. probablemente los papás de Stuart están ahí conectados. They're taking notes and saying, you need to talk to Tony about this, you need to talk to Tony about this. No. Ahí están tomando notas. So, this is how he describes it. A death by crucifixion seems to include all that pain and death can have of the horrible and ghastly. Dizziness, cramps, thirst, starvation, sleeplessness, traumatic fever, shame, publicity of shame, long continence, continuance of torment, horror of anticipation, mortification of intended wounds, all intensified just up to the point at which they can be endured at all, but all stopping just short of the point which would give to the sufferer the relief of unconsciousness. The unnatural position made every movement painful. The lacerated veins and the crushed tendons throbbed with incessant anguish. Una muerte por crucifixión parece abarcar todo lo horrible y espantoso que el dolor y la muerte pueden infligir. Mareos, calambres, sed, inanición, insomnio, fiebre traumática, vergüenza, humillación pública, prolongada tormenta, el horror de la anticipación, la mortificación de las heridas infligidas, todo ello intensificado hasta el límite de lo soportable, pero sin llegar al punto que le proporcionaría al sufriente el alivio de la inconsciencia. La postura antinatural hacía que cada movimiento fuera doloroso, las venas desgarradas y los tendones aplastados palpitaban como una angustia incesante. Crucifixion was designed to produce the most horrible pain. La crucifixión fue diseñada para experimentar el dolor más horrible. The idea was this pain would never be too much to cause him to go unconscious, but just enough to keep him conscious and endure that pain. Esta crucifixión era tan cruel que producía mucho dolor, pero no tanto dolor para desmayarte, sino que te mantenía todavía consciente. Who climbed on that cross? Y aquellos que estaban en esa cruz, Who willingly laid his hands there for them to put nails through it and his feet? ¿quién fue voluntariamente a que le claven en esa cruz? You know, it says that Messiah went to slaughter like a sheep going to slaughter. Dice la Biblia que el Mesías fue como una oveja que va voluntariamente con la boca cerrada al matadero. Sheep don't say anything when they get slaughtered. Cuando las ovejas van a ser sacrificadas, no hacen bulla, They're quiet. son silenciosas. Jesus was quiet. Jesús fue así.
While the other guys were probably fighting with the people as they were nailing them to the cross. Probablemente los otros que si fueron crucificados y peleaban y se resistían. They probably went, he's not fighting us. Y Jesús probablemente miraban y decían, pero este hombre Who- va voluntariamente. Who is this? ¿Quién es este? And when they finally nailed the cross and then they put the cross in the ground, and that cross was set in the ground, it shook the crucified Christ. Y cuando lo crucificaron, cuando pusieron la cruz en el suelo y lo crucificaron a Jesús, Who was crucified? ¿quién estaba crucificado ahí? Crucifixion was the ultimate deterrent to crime or rebellion. La crucifixión era un castigo, una pena para los peores criminales. It was reserved for non-Romans. Era para aquellos que no eran romanos. It was also reserved for the worst criminals in Roman society. Era para los peores criminales en la sociedad romana. Jesus went to this torture willingly. Y Jesús fue a sufrir esta tortura voluntariamente. Now let's look at the final section, the exaltation of Christ. Vamos ahora a la última parte que le hemos titulado la exaltación de Cristo. Starting in verse 9. Empezamos en el verso 9. These three verses tell us how God the Father has exalted Jesus because of his willingness to leave heaven and come to earth to redeem his elect. Aquí vamos a ver que Dios el Padre ha exaltado a Jesús, ya que Jesús fue voluntariamente quien dejó el cielo para venir a la tierra y redimir a los que son sus elegidos. For this reason also, starting in verse 9, Y para este verso empezaremos en esto en el verso 9. God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow of those who are in heaven, on earth, and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the God the Father. Filipenses 2:9 dice, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. It says in verse 9, for this reason also God highly exalted him. Por eso dice que Dios lo ha exaltado hasta lo sumo. We are told that God highly exalted him. Y vemos que Dios ha exaltado a Jesús. Turn to John 17, verses 4 and 5. Vamos a Juan 17, versos 4 y 5. Because he didn't say, the word highly exalted, this is the only place in all the New Testament that word is used. Y esto de que exaltado hasta lo sumo es la única manera en que se expresa en el Nuevo Testamento. So in John 17, in verses 4 and 5, we read, Juan 17, verso 4 dice así. this is again Jesus speaking Otra vez Jesús está hablando, in his prayer, the priestly prayer it's called. está orando Jesús. I have glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. And now glorify me, Father, in your presence, with the glory that I had with you before the world existed. Mira lo que dice Jesús, dice esto. Padre, yo te glorifiqué aquí en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste para que hiciera. Ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Okay, turn to Revelation 19:16. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, verso 16. As a result of Jesus' humiliation and obedience, we read verse 9 of Philippians 9 that the Father has bestowed on him the name which is above every name. What is that name? Dice, como resultado de que Jesús se hiciera humilde y obediente, le vemos en el verso 9 de Filipenses capítulo 2 que Él va a darle un nombre. ¿Cuál nombre? It says, on his robe and on his thigh he has a name written, King of Kings and Lord of Lords. Eso lo descubrimos en Apocalipsis 19, 16. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. When you see Lord capitalized, it means Yahweh. Y cuando dice Señor con mayúsculas significa Dios, Jehová, Yahvé. Who was crucified on the cross? ¿Quién estaba siendo crucificado en la cruz? Who chose to be humble? ¿Quién eligió ser humilde? Who humiliated himself with that treatment by all the different people? ¿Quién se humilló a sí mismo al recibir toda la humillación, los castigos? Turn to Isaiah 45. We're going to look at verses 22 and 23. Vamos a Isaías 45, versos 22 y 23. Paul says in verse 10, so that of the name of Jesus every knee will bow of those who are in heaven, on earth, under the earth. He knew his Old Testament. Y dice que esto, dice, no, que sobre el nombre de Jesús
Toda rodilla se doblará de aquellos que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él sabía esto del Antiguo Testamento. He says in Isaiah, "Turn to me and be saved, all you ends of the earth, for I am God and there is no other. By myself I have sworn, my mouth has uttered in righteousness a word that now would be revoked. Before me every knee will bow and every tongue will swear allegiance." Isaías 45, verso 22 dice esto: vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, he salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. In verse 11, we see how Jesus, in Philippians 2, how the old Jesus knew an old title of Yahweh. Entonces, en el verso 11, Filipenses 2:11, vemos que este título antiguo de Jehová era para Jesús. Because we read in verse 11, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Porque dice que toda lengua confesará que Cristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Turn to Revelation 5 and verse 13. Vamos a Apocalipsis 5:13. It says, Dice así: I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea and all that is in them saying, to him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever. Apocalipsis 5:13 dice: y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Turn to Acts 2:36. Vamos a Hechos 2:36. We see Peter speaking at Pentecost, and this is what he's saying to all the devout Jews that are there. Vamos a ver aquí a Pedro hablándole a todos los judíos devotos que estaban escuchando. Do you know how large the first church was? ¿Ustedes saben qué tan grande era la primera iglesia? Anybody got any ideas? ¿Alguien tiene alguna idea? It was 3,000 people. Una iglesia de 3,000 personas. No, it wasn't. No, It was 3,000 men. eran 3,000 hombres. So how many people were there? ¿Cuántos habían entonces? Probably 5,000 or 6,000 when you count the wives. Probablemente si cuentas con las esposas, 6,000. But here Peter's talking before this happens. Pero Pedro está hablando aquí. This is what he's saying to all the devout Jews. Mira lo que Pedro le dice a los judíos. Therefore, let all the house of Israel know with certainty that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Christ is Greek for Messiah. Hechos 2:36 dice Pedro así: sepan pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. La palabra Cristo significa Mesías. He's telling them that Jesus was the promised Messiah and he is Yahweh. Él le estaba diciendo que Cristo era el Mesías prometido, era Dios, Jehová. Let's conclude this message with a couple of verses. Vamos a terminar este mensaje We got con to the unos end. cuantos versículos más. Llegamos al final. Gracias. Charlie hasn't fallen asleep. No, he's sleeping, but... Oh, is he? Is that snoring I was hearing? Muy bien, vayan despertándose. Vamos a cambiar las sábanas, por favor. All right. Go to Romans 10:9. Vamos a Romanos 10, Romanos 10:9. Says that if you confess with your mouth that Jesus is Lord or Yahweh and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Un gran verso, Romanos 10:9 dice esto: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor o Jehová y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Now go to Romans 14 verses 10 through 12. Vamos un poquito más A adelante. few chapters over. Romanos 14 del 10 al 12. Says in Romans 14 starting verse 10. Romanos 14:10, perdón. Obviously this is Paul talking. Obviamente es Pablo hablando. Romanos 14:10. But why do you judge your brother? Or why do you look down on your brother? For we will all stand before the judgment seat of God. For it is written, as surely as I live, says the Lord, every knee will bow before me and every tongue will acknowledge God. So then each of us will give an account of ourselves to God. Romanos 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano?
O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? ¿Por qué todos compareceremos ante el tribunal de Dios? Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Now I'm going to tell a little story about one of the founding fathers. Quiero hablarles algo de alguien que es considerado uno de los padres fundadores de la iglesia. He was 86 years old Era un hombre ya viejo, de 86 años. in 155 AD. En el año 1500, en el año 155 después de Cristo. Now, he probably knew John, Este hombre probablemente conocía a Juan, but when he was born or became a little bit older, all of the apostles were dead. porque cuando esta persona era joven ya muchos apóstoles habían muerto. His birth was about a year before the temple in Jerusalem was destroyed. Su nacimiento fue un año antes de la destrucción del templo de Jerusalén. But when he was 86 years old, he had to make a choice if he Pero- wanted to live. Cuando este hombre tenía 86 años, tuvo que tomar una decisión. The governor asks him to deny Christ and promise that it will be, if he will, his life will be spared. Este hombre, llamado Policarpo, había sido capturado y le habían dicho, si tú niegas a Cristo y niegas las promesas de Cristo, te vamos a perdonar la vida. The governor asked him, just say 3 words and he can live. El gobernador le dijo, solamente tienes que decir 3 palabras y te voy a perdonar la vida. Just 3 words. 3 palabras nada más. He asked him to say, Le dijeron, las palabras que tú deberías decir, Policarpo, es esta. these are 3 words. Estas 3 palabras. Caesar is Lord or Yahweh. César es el Señor o Dios, Jehová. But the faithful bishop answers, ¿Se draguen? but the faithful bishop answers, Pero el fiel Policarpo, obispo, respondió esto. 86 years, 86 years, have I served him, meaning Jesus, and he's never done me injury. How then can I now blaspheme my King and Savior? El obispo Policarpo, a los 86 años de su edad, respondió esto. Durante Church. 86 años he servido al Señor y Él nunca me ha causado daño a mí. ¿Cómo podría yo blasfemar contra mi Rey y mi Señor? Turn to Isaiah 42:8. This is our last verse. Vamos a Isaías 42:8, el último versículo. Isaiah 42:8. Isaías 42:8. Sometimes a little hard for them to find Isaiah right now. Vamos a dar un tiempo. Isaías es difícil de encontrar. Hey, Franny, did you find it? Efrani, ¿lo tienes? It's in the Old Testament, Franny. Está en la Biblia, Efrani, en el Antiguo Testamento. Ahí en el librito que tienes en tu mano. In Isaiah 42:7, Isaiah writes, Isaías 42:8 dice lo siguiente. again, under the inspiration of the Holy Spirit, Isaías está bajo la inspiración del Espíritu Santo, speaking about God. hablando de Dios. I am the Yahweh, that is my name. I will not give my glory to another, nor my praise to carved images. Yo soy Yahweh, yo soy Jehová, ese es mi nombre. No cederé mi gloria a ningún otro, ni mi alabanza a las imágenes talladas. So all of you who believe Jesus is Yahweh, say it with me. Todos los que creen que Jesús es Jehová, digan esto conmigo. This is what Polycarp said to the governor. Quisiera que lo repitan conmigo. He said 3 words. 3 palabras. Say it with me. Díganlo conmigo. Jesus Jesús is es Yahweh. Jehová. Jesus Jesús is es Yahweh. Jehová. Now, if you really believe it, stand up and say, Jesus is Yahweh. Y si realmente lo If you really crees, believe it, stand up. ponte de pie si realmente lo crees. Stand up if you really believe Si it. realmente lo crees. And say with me Y dilo conmigo, what Polycarp said. como Policarpio lo dijo. You're now making a public profession. Tienes que hacer una profesión pública. That's what Romans 10:9 said. Como dice Romanos 10:9. If you're saying it with your lips and you believe in your heart. Si tú lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, And what is it? ¿qué dice? Jesús es Jehová. What is it? Jesús es Jehová. Thank you. Muchas gracias. Tomen asiento. Let's pray. Vamos a orar.